Hola, ¿cómo está? Dios les bendiga, espero esté muy bien. Seguimos con este estudio, Carta a los Hebreos. Y si recordamos un poquito lo que había sido en el último estudio, nuestro Señor Jesucristo dice que no se avergüenza de llamarnos hermanos. Así como también en otro texto, Dios no se avergüenza ser nuestro Dios. Continuamos con el verso 14 y dice así: así como los hijos eran de carne y hueso, también Él, Jesús, era de carne y hueso, para que por medio de la muerte destruyera al que tenía el dominio sobre la muerte, es decir, al diablo. ¿Se recuerdan cuando decía que era conveniente, para Dios era conveniente hacer pasar al Señor por el sufrimiento? Claro que sí, era conveniente para el rescate, era conveniente que Jesucristo pasara por la muerte, probara la muerte. Esta es la razón por la cual Él vino a ser hombre, como dice acá, era así como los hijos eran de carne y hueso, también Él era de carne y hueso, refiriéndose que era necesario que para que Él venciera la muerte, tenía que pasar por la muerte, tenía que ser de carne y hueso, tenía que ser parte de la humanidad, tenía que ser hombre. Siendo Dios, también tenía que ser hombre, porque era esta la manera por la cual tenía que pasar por este sufrimiento, esta era la manera por la cual tenía que pasar por la cruz y tenía que morir. ¿Y por qué? Dice, para que por medio de la muerte destruyera al que tenía el dominio sobre la muerte, es decir, al diablo. Porque Jesús, que fue tentado en todo, ¿cierto? Como carne y hueso, como hombre, fue tentado en todo, pero de nada pecó. Por lo tanto, cuando en la cruz muere, la muerte no lo pudo retener, no le pudo hacer un juicio, porque solamente la paga del pecado es muerte, y como Él nunca pecó, no pudo retenerlo. Por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo vence la muerte. Y dice acá, la muerte, dice, para que por medio de la muerte, o sea, la muerte de Jesús, destruyera al que tenía el dominio de la muerte, es decir, al diablo. En el verso 15 dice, y de esa manera librar a todos los que, por temor a la muerte, toda su vida había estado sometido a esclavitud. Cuando nosotros llegamos al Señor, ya no tenemos más esa incertidumbre, ese miedo a morir. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo, tenemos la vida. O sea, usted, hermano, hermana, está vivo porque nosotros hemos sido rescatados por la redención, ¿cierto? Este rescate divino, por la sangre del Cordero de Dios, que fue el pago por nosotros. Ahora, como nosotros tenemos a Cristo, estamos vivos. O sea, estamos vivos por el simple hecho de que Cristo está con nosotros y que Él pagó. Entonces ya sabemos, ya no tenemos esa incertidumbre de lo que va a pasar después de esta vida. Sabemos que nos vamos a encontrar con Él. Él nos da la fuerza, el denuedo, si estamos enfrentando una enfermedad o si estamos al borde estamos en ese momento de dejar esta vida. Bueno, como todos los santos en la historia que se sienten preparados por el Espíritu de Dios para enfrentar ese cierre de aquí de la tierra para encontrarnos con Él. Entonces ya no tenemos ese miedo a la muerte, ya no estamos más a la esclavitud del diablo, nunca más, porque Él ya nos compró, nos redimió. Ya no somos más esclavos del pecado, ahora nosotros somos siervos de la justicia, como dice ahí en el libro de Romanos. Verso 16, ciertamente Él no vino para ayudar a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. O sea, nuestro Señor Jesucristo se hace hombre para rescatar a la humanidad, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Y todos los que creen en Él son descendientes de Abraham. Recuerden que cuando se le da la promesa a Abraham que salga de su tierra, de su parentela, la tierra que Él le va a mostrar, una tierra que Él va a bendecir, y dice que en esa tierra, porque por medio de Él, esta bendición que le promete Dios a Abraham, por medio de Él van a ser benditas
todas las familias de la tierra, o sea, todas las naciones de la tierra. Y esta promesa se cumple cuando Cristo entrega su vida y nos da ese rescate precioso por medio de la cruz. Y ahora todo aquel que en él crea, no importa la nacionalidad que tenga, donde llegue el Evangelio hasta lo último de la tierra, recibe esta promesa. Y quien recibe esta promesa son los descendientes de Abraham, son parte de la promesa de Abraham. Verso 17. Por eso le era necesario ser semejante a sus hermanos en todo, para que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en lo que a Dios se refiere, y expiara los pecados del pueblo. Verso 18. Puesto que él mismo sufrió la tentación, es poderoso para ayudar a los que son tentados. Cuando nuestro Señor se hace hombre, Él viene de carne y hueso, ¿cierto? Para cumplir el plan de redención, morir en la cruz, para librarnos de esa esclavitud del pecado, para librarnos de la muerte eterna, y estar con Él en una vida desde el momento que le conocemos aquí en la tierra y una vez que nosotros partimos, ¿cierto? Eternamente con Él. Pero también otra parte del diseño, podríamos decir, del Señor, que Cristo, que nuestro Salvador se haga hombre, es también para que supiera, viviera como nosotros. Él fue tentado de todo, pero no pecó, pero sí sabe cómo es el tentador, sí sabe cómo son los sufrimientos, sí sabe las tristezas, los dolores de esta vida, las pérdidas, el rechazo, la angustia, la soledad, las torturas, todo. Nuestro Señor es un sumo sacerdote que sabe compadecerse en todos nosotros, porque Él mismo fue hombre. Él se hizo hombre para darnos la victoria en la cruz y para compadecerse de nosotros. Qué hermoso como termina este capítulo 2. Y quiero leer nuevamente el verso 17. Por eso le era necesario ser semejante a sus hermanos en todo, para que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en lo que a Dios se refiere y expiara los pecados del pueblo. Por eso usted y yo podemos ir confiadamente al trono de la gracia, porque tenemos un sacerdote, un sumo sacerdote que sabe lo que son los sufrimientos y los dolores y los desazones del alma, y Él puede compadecerse de nosotros. Así que usted confiadamente acérquese, doble rodilla, busque ese lugar secreto y clame al Señor en todo tiempo. Él sabe oír a sus hijos, Él sabe cómo responder, porque Él también pasó por esta tierra y Él murió por nosotros. Así es su amor. Eso, hermano, dejémoslo hasta aquí. Terminamos el capítulo 2 de esta carta. Si Dios lo permite, si Él así lo quiere, nos vemos en otra ocasión. God bless you. Shalom. Dios abençoe. Y recuerde que Jesús viene pronto por su iglesia. Maranatha, hermano.